¿Qué tan profundo puede llegar el engaño? ¿Por cuánto tiempo se puede ocultar la oscuridad detrás de una fachada de luz? El protagonista de esta historia conoce las respuestas a todas las preguntas, pero prefiere guardar silencio. Ha creado magistralmente la imagen de un ciudadano honrado, detrás de la cual se escondía una persona con inclinaciones monstruosas. En el año 2008, Nicholas Browning cumplió 15 años. Un chico como cualquier otro, buen estudiante, comportamiento ejemplar, el hijo mayor de la familia de John y Tammy, el padre, un exitoso abogado inmobiliario en un gran bufete, un activista, líder de los Boy Scouts, maestro de escuela dominical. Era respetado en la comunidad local. Muchos lo conocían. La madre, una ama de casa, tranquila y modesta. Nicholas tenía 2 hermanos menores, de 11 y 13 años. La familia vivía en una casa espaciosa en Cockeysville, Maryland, una ciudad de unos 20,000 habitantes. Un lugar tranquilo y pacífico, el último donde uno esperaría conmociones. Nicholas, un estudiante modelo, Boy Scout, asistía a la escuela secundaria. Alto, apuesto, jugaba en los equipos escolares de golf y lacrosse. Muchos le auguraban un futuro brillante. Desde fuera, todo parecía ir sobre ruedas en la familia, hasta el día en que todo cambió. El 2 de febrero de 2008, los padres llevaron a Nicholas en coche durante el día. Lo dejaron en casa de un amigo, donde estaba prevista una fiesta de pijamas para un grupo de adolescentes. Iban a ver películas y pasar el tiempo con juegos. Nicholas se bajó en casa de Ryan Fingles. Allí también llegaron Taylor Tewksbury y Alexander Smith, todos chicos de la misma edad, 15 años. Nadie volvió a ver a la familia Browning después de eso. A la mañana siguiente, los chicos que habían dormido en casa de Ryan querían separarse. Los padres habían prometido recoger a Nicholas, pero no llegaron a tiempo. Intentó llamar, entender qué había pasado, pero los Browning no respondían. Entonces los adolescentes fueron a un centro comercial con el padre de Ryan. Después de las compras, llevaron a Nicholas a casa. Por el camino siguió intentando llamar y escribir a sus padres, pero sin éxito. Cuando llegaron a la casa de Nicholas, notaron inmediatamente el auto familiar en la entrada. En la casa reinaba un silencio inusual. Cuando el hijo de los Browning entró, se enfrentó a una escena impactante. Toda la familia fue encontrada inconsciente. Su padre de 45 años, John Browning, su madre de 44 años, Tammy, y sus 2 hermanos menores, Gregory de 13 años y Benjamin de 11 años, yacían inmóviles. Nicholas llamó al padre de Ryan, que esperaba afuera. El hombre contactó inmediatamente al número de emergencia 911 e informó la situación. Los investigadores llegaron a la escena del crimen en el menor tiempo posible. Encontraron a los jóvenes en el patio interior de la casa. Los chicos parecían agitados, pero Nicholas se veía inusualmente tranquilo. Inmediatamente presentó una versión de intento de enriquecimiento. Según sus palabras, mientras él pasaba la noche en casa de amigos, un malhechor había entrado en la casa y la situación se había salido de control. El chico sospechaba que los padres podrían haber interrumpido los planes del perpetrador, lo que habría llevado a las trágicas consecuencias. Sin embargo, la investigación de la escena del crimen no reveló signos de lucha. Los investigadores encontraron 4 heridos en diferentes partes de la casa. Cada uno de ellos había sufrido una sola lesión. Una búsqueda superficial de las habitaciones mostró que nada había desaparecido de la casa. Los muebles permanecían intactos. Numerosos objetos de valor visibles estaban en su lugar. No había señales de allanamiento o desorden, lo que generó dudas sobre la versión de un intento de robo fallido. Además, el comportamiento de Nicholas despertó las sospechas de los investigadores. A pesar de la corta edad de los jóvenes y un posible estado de shock, los 4 chicos fueron llevados a la comisaría para una investigación adicional.
tuvieron que someterse a un procedimiento de interrogatorio. Los jóvenes fueron ubicados en diferentes salas para entrevistas individuales. Los investigadores comenzaron con Taylor. Inmediatamente llamó la atención de los investigadores por su comportamiento. Estaba nervioso, se movía en su silla y dudaba en sus respuestas, hablando con inseguridad. Fue seleccionado primero, suponiendo que podría estar más abierto a una conversación. Los otros jóvenes parecían más seguros, especialmente Nicholas. Taylor contó que habían pasado la noche los cuatro en casa de Ryan. Llegaron allí la tarde anterior al incidente directamente después de clases junto con el dueño de la casa, mientras que Alex y Nicholas llegaron más tarde. Los chicos vieron películas hasta tarde y jugaron videojuegos hasta que los padres de Ryan los mandaron a todos a dormir. Durante la noche no notó nada inusual. Después, el investigador decidió tomar un descanso y entrevistar a Nicholas en otra sala. El oficial notó el extraño comportamiento de Nicholas. Cuando entró en la oficina, simplemente se sentó con la cabeza baja. Parecía muy tranquilo, incluso somnoliento, lo que parecía inusual dado los eventos en su familia. El policía se esforzó por crear una atmósfera amistosa, presentando la conversación como un interrogatorio rutinario de testigos. Esperaba que el estudiante fuera abierto y no insistiera en la presencia de un abogado. El oficial quería obtener información sin la participación de un defensor para no complicar el proceso. Nicholas se mantuvo compuesto. Contó que regresó de la escuela alrededor de las 14:45. Luego sus padres lo llevaron a casa de Ryan. Normalmente, los chicos caminaban unos a casa de otros. Vivían cerca, a menos de 1 kilómetro de distancia. Pero ese día, sus padres simplemente lo dejaron de camino. Nick confirmó la declaración de Taylor sobre la noche. Jugaron, vieron películas y luego se fueron a dormir. Sin embargo, admitió que alrededor de la 1 de la madrugada dejó la casa de su amigo y fue a casa de sus padres. Según sus palabras, planeaba tomar el auto familiar para dar un paseo con amigos, sin informar a sus padres. Cuando llegó a casa, notó luz en la ventana del dormitorio de sus padres. En ese momento, ya estaba en el auto y se escondió en el piso del asiento trasero. Nick estaba preocupado de que pudiera llamar la atención de sus padres con ruidos al intentar abrir el auto, pero no quería enfrentar el descontento de su estricto padre. Nicholas decidió esperar hasta que los familiares se calmaran y se fueran a dormir. No quería tomar el coche familiar abiertamente para evitar problemas adicionales. Cuando entró en el coche, se quedó dormido sin que nadie se diera cuenta. Probablemente, durante este tiempo ocurrió algo terrible en la casa. Según su propio testimonio, Nick no oyó nada y simplemente se fue cuando se despertó. Según el informe pericial, los trágicos acontecimientos en la familia Browning ocurrieron alrededor de la medianoche. Todos los miembros de la familia fueron tomados por sorpresa. El primero en ser afectado fue el cabeza de familia, John, que dormía en el sofá de abajo. Tammy Browning y los 2 hijos, que estaban en el primer piso, tampoco pudieron despertar a tiempo. Los investigadores sospechaban que Nicholas ocultaba algo. A los investigadores les pareció extraña su decisión de esconderse en el coche familiar en lugar de volver inmediatamente con Ryan. Además, era el único miembro de la familia que no se vio afectado por la desgracia, aunque se encontraba cerca en el momento de la tragedia. La afirmación de Nick de que no había oído nada también suscitó dudas. Su mención de la luz encendida era inquietante, ya que cuando llegó la policía la casa estaba a oscuras. Dada la teoría de un enriquecimiento material, era incomprensible por qué los perpetradores encenderían y luego apagarían la luz. Normalmente los perpetradores no tienen tiempo para eso. El sospechoso no pudo explicar estas discrepancias. Al interrogar a Ryan,
se descubrió que se había quedado dormido por la noche y se había despertado alrededor de la medianoche. Según sus palabras, Nick ya no estaba en casa en ese momento. Los investigadores descubrieron una discrepancia temporal que podría indicar la falta de credibilidad de las declaraciones de los jóvenes, ya que Nick afirmaba haber dejado a su amigo a la 1 de la madrugada. Todo esto coincidía con el periodo de los trágicos acontecimientos en su familia. Los investigadores, al notar discrepancias en las declaraciones, decidieron hablar nuevamente con Taylor. Inicialmente, el joven había afirmado que Nicholas había abandonado la casa de Ryan alrededor de la medianoche. Sin embargo, cuando se le informó sobre los intervalos de tiempo mencionados por otros jóvenes, Taylor repentinamente cambió su versión. Ahora insistía en que su amigo aún estaba en la casa a la medianoche. Era evidente lo nervioso que estaba el joven, como si estuviera tratando de ocultar algo. Un policía experimentado logró calmar al joven, quien admitió que se había ido a dormir inmediatamente después de que Nick se fuera. Taylor conocía la intención de su amigo de usar el auto de sus padres sin permiso, pero no podía imaginar que la situación tomaría un giro tan serio. Con esta nueva información, los investigadores se acercaron nuevamente a Nicholas. Confrontado con los testimonios actualizados de sus amigos, el joven cambió su historia. Ahora afirmaba haber salido de la casa de su amigo y haberse dirigido a casa alrededor de la 1:30 de la madrugada para buscar el auto. También añadió un nuevo detalle. La luz de la casa estaba encendida originalmente, pero cuando despertó, estaba apagada. Según sus palabras, extraños que habían entrado en la casa podrían haberlo hecho. Esta versión de los eventos generó dudas. ¿Por qué esconderse en el auto si simplemente podría haberse ido o esperado en otro lugar? Nick insistía en que se había quedado dormido en el auto, pero ¿cómo no pudo escuchar los fuertes ruidos? Esta vez, el joven precisó que fue despertado por una llamada de su amigo Alex alrededor de las 5 de la mañana y, sin ir a casa, regresó con sus amigos. Sin embargo, las declaraciones de Alex causaron aún más confusión. Inicialmente, declaró que Nick no había salido de la casa en absoluto esa noche, pero cuando se le informaron las palabras de los otros amigos, cambió su versión. Según la nueva declaración de Alex, Nicholas salió de la casa a las 11:45, pero el mismo Alex se durmió alrededor de la medianoche y no despertó hasta las 5 de la mañana. Cuando Alex notó la ausencia de Nick, lo llamó. Admitió que su amigo había planeado entrar secretamente a la casa de sus padres para obtener las llaves del auto, pero esto planteó nuevas preguntas. ¿Cómo podía Nick estar en el auto sin las llaves? En una noche llena de interrogatorios, los investigadores obtuvieron declaraciones de todos los jóvenes, pero todas eran dudosas debido a contradicciones. Un giro inesperado en la investigación ocurrió cuando el señor Petcher, el padrastro de Ryan, en cuya casa los amigos habían pasado la noche, llegó a la comisaría. Compartió un detalle importante. Los padres de Nick debían recogerlo a las 9 de la mañana para que pudiera ayudar en casa. Sin embargo, a la hora acordada, nadie llegó ni llamó. La mañana comenzó de manera inusual. Aunque las sospechas contra Nicholas se intensificaban, él se esforzaba por parecer relajado e incluso se permitía hacer bromas ocasionales durante las conversaciones. Los investigadores sospechaban que esto era un intento de confundirlos. El joven se hacía pasar por inocente, pero los investigadores sentían que algo más se ocultaba detrás de esta máscara. El padrastro de Ryan notó el extraño comportamiento de Nick. No parecía preocupado por la ausencia de sus padres en la mañana, y curiosamente, no tenía prisa por volver a casa, aunque estaba solo a 20 minutos a pie. En cambio, fue al centro comercial con su amigo y el padre de éste, continuando sus intentos de contactar a sus padres. Solo pasaron por su casa de camino de regreso.
Las autoridades vieron en este comportamiento una confirmación de sus sospechas. Parecía que Nicholas estaba retrasando deliberadamente el momento de regresar a casa. Cuando el padrastro de Ryan llevó a los jóvenes a la casa de Nicholas, los amigos entraron por el garaje. Nicholas invitó a sus amigos a entrar con él, lo que pareció inusual. Llamó la atención de todos sobre la puerta abierta, enfatizando que en su familia era costumbre cerrar las puertas. Según el padrastro del amigo, Nick resaltó esto varias veces antes de entrar. Atravesaron la sala de estar, con Nicholas a la cabeza. Lo primero que vio fue a su padre en el sofá. El protagonista de la historia llamó a los demás. Cuando vieron lo que había sucedido, los amigos salieron inmediatamente, negándose a continuar. Los estudiantes le contaron al padrastro de Ryan lo que habían visto. El hombre, incrédulo, entró él mismo en la casa. Al ver el estado de John, llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Mientras tanto, Nick subió y encontró a su madre y hermanos en un estado igualmente preocupante. Nicholas confirmó todos estos detalles durante el interrogatorio, pero los policías estaban perturbados por su extraordinaria calma. Parecía no mostrar emociones, lo que no correspondía al comportamiento de alguien que acababa de perder a sus seres queridos. Ryan contó que Nick salió a la calle con los demás después de descubrir el incidente y les informó con calma. Los jóvenes temían entrar porque no querían ver lo sucedido. Nicholas informó al padrastro de Ryan y a los amigos sobre la sospecha de robo de objetos de valor, pero permaneció completamente tranquilo, lo que sorprendió a todos. Los otros jóvenes confirmaron que, tan pronto como vieron al señor Browning en la sala de estar, salieron corriendo inmediatamente por el garaje. Luego rodearon la casa por el patio interior con la esperanza de encontrar pistas y entender lo que había sucedido, pero no descubrieron nada. Nicholas decidió inspeccionar la casa y se dirigió a la entrada trasera. Allí descubrió su consola de juegos y su portátil sobre la mesa de billar. El adolescente sospechó que los visitantes no invitados querían llevarse estos objetos, pero algo se lo había impedido. Cuando los investigadores escucharon esto, dudaron de la versión de un allanamiento por extraños. Comprendieron que Nicholas probablemente estaba intentando engañarlos. Después de todo, los verdaderos malhechores ciertamente se habrían llevado los valiosos dispositivos que estaban a la vista. Los oficiales continuaron sus rondas por el vecindario y entrevistaron a los residentes en busca de testigos e información importante. Así, la historia de la familia Browning se hizo pública. La gente estaba conmocionada por lo sucedido e intentaba entender qué había pasado realmente. Más tarde, en un intento de justificarse, Nick confesó que las llaves del coche habían estado en su chaqueta todo el tiempo. Lo recordó mientras visitaba a un amigo y decidió usar el coche sin permiso. Los investigadores se preguntaban por qué el joven no había contado esto inmediatamente y sospecharon que estaba ocultando algo de nuevo. Todas las dudas se disiparon con el recuerdo de Alex. Contó que Nicolás había llamado a casa la noche anterior y había pedido a los hermanos que dejaran abierta la puerta trasera. ¿Para qué? No estaba claro. Después de esto, los investigadores apenas dudaron de la participación del adolescente en la desaparición de sus familiares. Nick contó a los investigadores que su padre poseía 2 tipos de equipo de caza y a veces lo llevaba a cazar con él. Los amigos del sospechoso también informaron de varios enfrentamientos entre Nicholas y su padre debido al consumo de alcohol. El propio Nicholas afirmó que cerca vivía una persona capaz de tales actos. Se habló de un vecino llamado Bobby, que consumía sustancias prohibidas y a menudo infringía la ley. Sin embargo, los investigadores consideraron esto como un intento de desviar la sospecha de sí mismo. No había pruebas contra Bobby. Además, tenía una coartada sólida. Cuando los investigadores confrontaron abiertamente a Nicholas con sus sospechas, el joven se puso visiblemente nervioso.
pero siguió insistiendo en su inocencia. Los oficiales aplicaron varias tácticas de interrogatorio para confirmar sus suposiciones, pero sin éxito. En este punto, los expertos habían determinado que faltaba un objeto de la caja fuerte del afectado en la casa. Según el informe de los expertos, tal equipo podría haber sido utilizado en el incidente. Los investigadores intentaron aclarar el paradero del objeto desaparecido. La conversación con el sospechoso duró aproximadamente 6 horas. A pesar de las persistentes preguntas de los investigadores, Nicholas continuó negando cualquier participación. Sin embargo, cuanto más duraba el interrogatorio, más cambiaban las declaraciones del joven. Durante la investigación, se reveló que la relación de los padres con su hijo mayor, Nick, se había vuelto particularmente tensa últimamente. Sintiéndose acorralado, Nicholas habló sobre la complicada relación con sus padres. Según sus palabras, había estado sujeto a presión moral y castigos severos durante años. Durante el interrogatorio, Nicholas preguntó varias veces sobre la posibilidad de recibir tratamiento en una clínica psiquiátrica en lugar de una sentencia de prisión. Los investigadores evitaron dar una respuesta directa, pero este interés del joven despertó sospechas. Parecía que era consciente de su culpa y esperaba una reducción de la pena. Sin embargo, hacia el final del interrogatorio, Nick declaró abiertamente que estaba convencido de que el jurado creería su historia. A pesar de la evidencia existente contra Nick, los investigadores carecían de comprensión sobre los motivos. Amigos del sospechoso informaron que Nick había tenido un conflicto con su padre poco antes del incidente. El joven describió varios episodios en los que su padre había sido excesivamente estricto con él y había aplicado duras medidas disciplinarias. Indicó que su relación había empeorado significativamente en comparación con el otoño pasado. Una de las razones fue un incidente en el que el joven había tomado el auto familiar sin permiso. La pubertad afectó negativamente el comportamiento de Nick, lo que provocó el descontento de los padres. El padre se mantuvo firme en sus métodos de crianza estrictos para corregir el comportamiento de su hijo. Nicholas afirmó haber sido sometido repetidamente a castigos severos. Según el estudiante, la situación alcanzó su punto crítico el día en que, después de otro conflicto con su padre, se fue con amigos porque se negó a ir de visita con sus padres. Los investigadores sospechaban que la raíz del problema estaba en la complicada relación del adolescente con sus padres. Los amigos de Nicolás contaron que había entrado en la pubertad y comenzó a mostrar desobediencia, lo que previsiblemente provocó el descontento de los padres. La relación con el padre se volvió particularmente tensa después de que éste sorprendiera al hijo consumiendo alcohol varias veces. Nicolás mismo se justificaba diciendo que de esta manera intentaba escapar de sus problemas. Algunos parientes de Nick confirmaron estas palabras y describieron a su padre como un hombre con reglas estrictas, pero incluso ellos dudaban que usara violencia física contra su hijo sin razón. Al hablar con compañeros de clase y el entorno cercano del sospechoso, los investigadores descubrieron que los antecedentes de los trágicos eventos se habían formado mucho antes del fatídico día. No quedaba claro por qué la madre y los hermanos resultaron heridos, quienes aparentemente no habían hecho daño a Nick. Sus amigos, con quienes había pasado tiempo aquella noche desafortunada, confirmaron que habían escuchado a Nick decir en broma varias veces que haría daño a su familia. Decía que odiaba a sus padres. Sin embargo, nadie tomó en serio estas palabras. Muchos compañeros de clase escucharon sus historias sobre cómo ya no podía soportar el trato duro de su padre y la presión psicológica. Al mismo tiempo, la mayoría describía a Nick como un estudiante diligente, un chico tranquilo y de buen carácter. No obstante, sus amigos cercanos también conocían otro lado de su personalidad. Fuera de la escuela, el joven a menudo trataba rudamente a sus hermanos menores,
Tomaba alcohol en secreto del bar de su padre y usaba el coche familiar sin permiso. Además, resultó que también se comportaba de manera inapropiada con extraños. En particular, mostraba agresión hacia estudiantes más jóvenes y personas con necesidades especiales. Como se supo más tarde, después de los trágicos acontecimientos y su regreso a la casa de su amigo, Nicholas comenzó a invitar a compañeros a una fiesta en su casa. Su realización debía coincidir con el momento en que se descubriría lo sucedido. Evidentemente, el adolescente intentaba de esta manera desviar las sospechas de sí mismo. De hecho, los adolescentes de la escuela comenzaron a llegar aquí mientras los criminalistas trabajaban en la casa de los Browning. Nicholas los había invitado a una fiesta. Todos quedaron conmocionados cuando se enteraron de la verdadera razón de su cancelación. Finalmente, Nicholas no pudo soportar la presión y se rebeló. Confesó su participación en los trágicos acontecimientos familiares, pero contó una historia totalmente inverosímil. Lo explicó todo con un ataque de ira inesperado que no pudo manejar. Nicholas también mostró a las autoridades el lugar donde había escondido el equipo. Fue encontrado en los arbustos de la propiedad de los Browning. La investigación confirmó que esta arma fue exactamente la utilizada en aquella fatídica noche, y se encontraron rastros de ADN del sospechoso en ella. Como resultado, Nicholas fue acusado oficialmente de 4 delitos especialmente graves. Muchos conocidos percibían a Nicholas de manera tan positiva que, después del incidente, enviaron repetidamente peticiones de clemencia al tribunal. Una de estas cartas provenía de su abuelo. Afirmaba que su nieto había sufrido durante años el trato severo de su padre. Algunos incluso se negaban a creer que Nick estuviera involucrado en este terrible incidente. A la espera del juicio, pocos días antes de su inicio, Nick estaba bajo custodia y hablaba por teléfono con un amigo. Por supuesto, la conversación fue interceptada. Durante la charla, el joven bromeó sobre la posibilidad de escapar. Se dio la impresión de que aún no había comprendido la gravedad de su acto. Sin embargo, durante las audiencias, la situación cambió drásticamente. En un momento dado, Nicholas no pudo contener sus emociones. Se dirigió entre lágrimas a sus familiares y expresó su profundo arrepentimiento por lo sucedido. Durante el juicio, la acusación y la defensa presentaron 2 imágenes opuestas de la personalidad de Nicholas. Los fiscales enfatizaron la discrepancia entre su imagen pública y los testimonios de los testigos sobre sus inclinaciones ocultas. Los abogados, por otro lado, destacaron los aspectos positivos del joven, sus logros académicos, su compromiso con los Boy Scouts y su actitud activa hacia la vida. El estado emocional de Nicholas en el tribunal era tan inestable que no pudo leer su discurso de disculpa por sí mismo. Su defensor tuvo que hacerlo por él. Sin embargo, más tarde, durante una conversación telefónica con su novia Stephanie, el joven expresó sentimientos muy diferentes y mostró una actitud negativa hacia el sistema de justicia. Uno de los amigos del acusado, Ryan, sugirió un motivo financiero detrás del incidente. Señaló la riqueza de la familia y la existencia de un seguro, lo que podría haber asegurado a Nicholas el derecho exclusivo a la herencia. La defensa de Nicholas tomó un giro inesperado cuando comenzó a hablar de un trato inapropiado por parte de ambos padres. Mientras que la severidad del padre parecía creíble, las acusaciones contra la madre fueron recibidas con desconfianza general. Los Browning tenían la reputación de ser miembros respetados y estimados de la sociedad. Nadie en su entorno notó signos de abuso físico hacia Nicholas o episodios de presión psicológica. Sin embargo, amigos cercanos de la familia señalaron que el comportamiento del adolescente se había vuelto cada vez más incontrolable e impredecible últimamente, lo que preocupaba a ambos padres.
El intento de la defensa de alegar la incapacidad mental de Nicholas fue rápidamente rechazado. Durante las conversaciones con los investigadores, el joven no mostró signos de desviaciones mentales y no había casos documentados de trastornos o problemas de salud mental en su pasado. En ese momento, el defensor de Nick insistió en internar al joven en una institución especial con un programa de rehabilitación para menores. El abogado enfatizó que los motivos del joven no parecían convincentes. Incluso si se tratara de un beneficio financiero, no habría podido utilizarlo hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, con sus acciones, Nick se condenó a una vida en un orfanato o con familias de acogida, lo que podría resultar aún más difícil que la situación que describió al relatar los problemas en su familia. A pesar de los argumentos de la defensa, un informe médico declaró al joven apto para ser juzgado. Esto privó al abogado de la posibilidad de construir la defensa basándose en el estado mental de su cliente. Dada la gravedad de las acusaciones, la posición de Nick se volvió extremadamente vulnerable. Sin embargo, su corta edad excluyó la aplicación de las medidas punitivas más severas. En enero de 2009, Nicholas llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de todos los cargos. El tribunal dictó la sentencia: 4 cadenas perpetuas, 2 de las cuales debían cumplirse consecutivamente. Debido a su corta edad y a la confesión de culpabilidad, Nick recibió la posibilidad de solicitar la libertad condicional en el año 2031, después de 23 años de prisión. La condición principal para mantener este derecho es un comportamiento ejemplar. Actualmente, Nicholas Browning cumple su condena en la institución correccional de Cumberland en el estado de Maryland. En el año 2014, su solicitud de revisión de la sentencia fue rechazada. Es importante señalar que la liberación de personas que cumplen cadena perpetua requiere la aprobación del gobernador del estado. Sin embargo, desde 1994 no ha habido tales casos, lo que pone en duda la posibilidad de la liberación de Nick. En el verano de 2022, Nicholas, de 30 años, creó un perfil en un sitio web de citas y agregó sus fotos. Su objetivo era encontrar interlocutores para una comunicación confidencial. En su perfil, habló de sus logros. Durante su encarcelamiento no solo terminó la escuela, sino que también obtuvo una licenciatura y ahora está trabajando en su MBA. Termina su historia con las palabras: «He hecho todo lo posible para crear una especie de vida aquí. He tenido una suerte increíble de tener amigos que me han enseñado tanto y me han mostrado tanto amor. Me han ayudado a crecer más allá del niño asustado, enojado y roto que era.